Los huarpes son un pueblo indígena de Cuyo en Argentina, que hacia el siglo XV se los encontraba en varias zonas de las futuras provincias argentinas de San Luis, Mendoza y San Juan, e incluso en el norte de la provincia de Neuquén. En nuestra provincia habitaban el norte de la frontera actual con la provincia de San Juan, al sur del río Diamante, al oeste en la cordillera de los Andes y al este del río Desaguadero. Este pueblo se organizaba en tribus. El cacique era la máxima autoridad y había uno para cada tribu, conformadas con al menos 30 personas distribuidas en 6 o 7 viviendas. La mayoría de sus viviendas eran hechas con ramas, al igual que su techo, o vivían en cuevas que también eran utilizadas como tumbas. Tenían un gran conocimiento sobre ambientes en donde pudieran desarrollar sus diversas actividades. La caza, la pesca, la recolección y la ganadería, la agricultura. Los huarpes regaban sus tierras por medio de acequias y por el sistema denominado por montos, que era a través de la inundación de un predio a partir de una sequía proveedora. Era un sistema óptimo para sus cultivos. En el imaginario social está instalada la creencia que los incas ayudaron a los huarpes a reorganizar su sistema hídrico, ya que se puede suponer que estos ayudaron a los aborígenes huarpes a sacar el mejor partido del recurso hídrico disponible en su territorio. Se puede suponer que los incas arribaron al sitio alrededor de 1481, unos 80 años antes de la llegada de los españoles. Por esto, los huarpes sufrieron una considerable transformación cultural, y el perfeccionamiento de las técnicas de irrigación y cultivo fue base para las siguientes etapas. En la expedición a Cuyo de 1551 de Francisco de Villagra, que integraba el círculo íntimo del gobernador de Chile, Valdivia, descubrió la existencia de los indígenas huarpes e hizo el primer empoderamiento de indios en Cuyo. En 1553, al morir Valdivia, asume como gobernador de Chile el hijo del virrey del Perú, García Hurtado de Mendoza. El gobernador de Santiago, don García Hurtado de Mendoza, decidió tomar posesión efectiva de Cuyo. Comisionó a Pedro del Castillo para que fundara una ciudad en las tierras de la mano de obra. El 2 de marzo de 1561, Pedro del Castillo fundó la ciudad de Mendoza en el valle de Nueva Rioja. La de Mendoza en marzo de 1561 no modificó las relaciones hispano-indígenas. Al año siguiente, un cambio en la política chilena determinó la refundación de Mendoza y el traslado de la mitad de los habitantes a un valle situado a 150 kilómetros hacia el norte, donde se fundó la ciudad de San Juan de la Frontera. Estas dos nuevas ciudades conformaron el corregimiento de Cuyo, subdivisión administrativa del Reino de Chile, al que se agregaría tiempo después San Luis. El corregidor era el representante del rey en la ciudad. Los nuevos vecinos, los primeros habitantes de Mendoza, recibieron un beneficio que se cuenta como uno de los hitos de la fundación de la ciudad. Cada vecino recibió unos 200 indios, huarpes y puelches como mano de obra, a través de la legal figura de la encomienda que marcó la sociedad cuyana de un modo particular durante todo el periodo colonial. El servicio que los indígenas debían prestar al encomendero adquirió dos formas que seguían la tradición andina: la mita y el yanaconazgo. Los frailes mendocinos realizaron una importante tarea en la evangelización, protección y cuidado de los indígenas. Monjes dominicos y mercedarios fueron los primeros que lograron establecerse. A finales del siglo XVI se levantaban las torres de la iglesia de dominicos y mercedarios. La instalación de los jesuitas se produjo a principios del siglo XVII y fueron seguidos por los agustinos. El ingreso de esclavos negros del África sumó un nuevo grupo étnico y cultural al proceso de mestizaje: los mestizos, que eran los hijos de españoles e indígenas; mulatos, hijo de español y africano; los zambos, hijo de indígena y africano. Los españoles eran un grupo jurídicamente privilegiado, propietarios de tierras y de la producción. Con el notable incremento de la producción local, fundamentalmente en el número de viñas y bodegas, hacia 1785 este comercio había triplicado su magnitud. A comienzos del siglo XVIII aumentó la producción y comenzó a desarrollarse el comercio. Mendoza abasteció algunos mercados que se desarrollaron en torno a la explotación minera y la producción agrícola. A fines del siglo XVIII, la ciudad era una plaza comercial mediana,
Mendoza se plegó a la Revolución de Mayo en 1813. Se creó la gobernación-intendencia de Cuyo, y de esto se quiere destacar que San Martín en 1814 fue nombrado gobernador-intendente. Su importancia fue que desde Mendoza organiza su plan continental y el ejército de los Andes, que dará comienzo en 1817 y que liberará Chile y a Perú. En 1820, la primera batalla de Cepeda marcó el fin del sistema de centralización política y el surgimiento del federalismo de hecho en la Argentina. El Estado Nacional se disolvió y las gobernaciones e intendencias se desintegraron reemplazadas por las provincias. Con la disolución del gobierno nacional se inició el llamado periodo de autonomías provinciales, donde cada provincia se autogobernó, sancionó su propia constitución y sus leyes, y manejó su economía. Entre 1828 y 1831, el enfrentamiento entre unitarios y federales se extendió por todo el país y se perfiló un alineamiento regional con líderes que basaban su poder político en criterios diversos unos de otros. En Mendoza ocurrió la Batalla de Pilar, que significó la momentánea recuperación de la provincia de Mendoza para el Partido Federal. Juan Manuel de Rosas, que inicia su gobernación en Buenos Aires en 1829, bajo la bandera del federalismo ejerce autonomía en su provincia y en la Confederación. En este esquema de poder, la figura de Pedro Molina, quien vivió entre los años 1781 y 1842, ocuparía un lugar destacado. Tras las elecciones de 1834, Molina es electo gobernador y como tal se caracterizará por el endurecimiento del régimen político y la subordinación de Mendoza a la Federación de Rosas. Sin embargo, el equilibrio político conseguido en los años de la gobernación de Pedro Molina se resquebrajará sensiblemente ante el nuevo estallido de la guerra civil entre las provincias. La mayoría de los federales mendocinos no tardarán en adherir al vencedor de Rosas y nuevo líder de la Confederación Argentina, el gobernador entrerriano Justo José de Urquiza. La Constitución Nacional dará impulso a Mendoza en el término de un año a sancionar su propia Carta Magna en 1854. Corría el año 1861 y un terremoto destruye la ciudad de Mendoza. El trazado urbano de barro y paja queda reducido a escombros. La provincia sufriría durante varias décadas las consecuencias de este desastre. Como si fuera poco, los aluviones provenientes del oeste azotan cada verano la ciudad que empieza a reconstruirse. En este panorama agravado por la sequedad del clima, Mendoza se despide del siglo XIX. Las pérdidas de vida fueron muy altas. Porcentualmente fue el terremoto más destructivo que afectó a una ciudad argentina. Murió la tercera parte de la población, 6.000 personas sobre casi 18.000 que vivían en la ciudad. Costó mucho que la ciudad se recuperara, en lo edilicio, en lo social, en lo económico. Demoró bastante la reconstrucción y fueron variando los proyectos en torno a dónde construir la ciudad. Solamente fue posible desplazarla hacia el oeste, hacia lo que hoy ya nos encontramos. Esa ciudad nueva, con esta plaza tan grande en el medio y 4 plazas que la acompañaban, debe haber sido una ciudad ideal, con acequias, árboles que luego crecieron. Las 4 plazas de la nueva ciudad en San Nicolás recibieron el nombre de los países que nos habían ayudado en ocasión del post-terremoto. Así se llamaron: Plaza Lima, por el Perú; Plaza Chile, por el país trasandino; Plaza Montevideo, por los hermanos de Uruguay; y la 4ª plaza, Juan Cobo, por el introductor del Álamo en Cuyo. Sin esa madera no se podría haber reconstruido la ciudad post-terremoto. Se verá un largo periodo de gobiernos de familia, a cargo del poder económico y político. Se identifican con la ideología liberal. Una de las familias más importantes era González. Se destacó Carlos González, creador del Banco Provincial, y se encargó de la modernización de bodegas. El poder económico de estas familias se basaba en los viñedos y bodegas. A través del fraude electoral se mantuvieron en el poder para llegar al periodo de la democracia, también a nivel nacional, con la Ley Sáenz-Peña, 1916, el sufragio donde Argentina tuvo voto universal, obligatorio y secreto. También se destacó un periodo lencinista, alternados con intervenciones federales, con un acercamiento a los sectores populares. Irigoyen es el primer gobierno elegido con la nueva ley electoral, la Ley Sáenz-Peña, y con su gobierno comienza la etapa de la democracia moderna en la Argentina.
En 1918 el pueblo elige a José Néstor Lencinas como gobernador de la provincia. En 1918, apenas llegado José Néstor Lencinas al poder, la legislatura mendocina crea la Secretaría del Trabajo para atender el cumplimiento de las leyes laborales. Por primera vez en la Argentina se sancionará una ley de salario mínimo y jornada laboral máxima de 8 horas que permitirá a los obreros cuadruplicar su salario. El lencinismo llevó adelante un programa de transformaciones sociales vinculadas a los sectores sociales más bajos, que lo ubicaron como a la izquierda del radicalismo. Los lencinas se enfrentaron no solo a los conservadores, sino que también los hicieron contra Hipólito Yrigoyen, lo que paradójicamente llevó al lencinismo a alinearse con el sector conservador del radicalismo, los antipersonalistas, que a partir de 1924 se separarían para organizar la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Estaban los antipersonalistas, quienes se caracterizaban por seguir a Alvear, que se manifestaba en contra de la política personal y directa de Hipólito Yrigoyen. Sus principales referentes fueron Vicente Gallo, Leopoldo Melo, Lencinas de Mendoza y Laurencena. Apoyaba una forma de gobierno aristocrática y buscaba construir el auténtico radicalismo. Durante la década del 20, el lencinismo ganó todas las elecciones, pero al mismo tiempo sus gobiernos fueron reiteradamente intervenidos por el gobierno nacional. Yrigoyen había intervenido en las provincias de San Juan y Mendoza. El punto máximo de enfrentamiento entre el lencinismo y el yrigoyenismo se produjo en 1929, cuando la mayoría radical rechazó los pliegos del senador nacional de Carlos Washington Lencinas, siendo poco después asesinado. En las elecciones de 1946, el lencinismo obtuvo solo un 4% de los votos en Mendoza, desapareciendo poco después.